Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora, 1 de la madrugada, hora peninsular, del domingo 19 de julio de 2026, cuando son las 0 horas en las Islas Canarias. El programa de hoy lo dedicamos a Carl Maria von Weber, nacido en la actual Alemania en 1786 y fallecido en Londres en 1826, por lo que vamos a conmemorar el segundo centenario del fallecimiento del compositor. Weber, compositor, pianista y director de orquesta alemán, es considerado, junto a Schubert y Beethoven, uno de los más destacados representantes de la primera generación romántica de músicos alemanes. Comenzamos el programa saludando a la Virgen María, ofreciendo el programa, encomendamos las intenciones de Radio María, de sus oyentes, benefactores y muy en especial encomendamos a las personas que están sufriendo, que están atravesando momentos de dolor, para que la Virgen les conforte, les consuele y les ayude a llevar la cruz. Hoy vamos a rezar con el Ave María al que puso música Franz Schubert, que realmente, como les he comentado en alguna ocasión, no nació como una partitura religiosa. En realidad es un Lied, una canción, así llamada en alemán, que pertenece a un ciclo de 7 canciones que el compositor escribió basándose en un célebre poema épico titulado La Dama del Lago, del británico Walter Scott. Schubert compuso este Ave María, como la mayor parte de sus obras, no para las salas palaciegas de la aristocracia vienesa, sino para pequeñas reuniones informales de amigos y aficionados, lo que es conocido como las Schubertiadas. Pues vamos a rezar con este Ave María de Franz Schubert en una interpretación de Kiri Te Kanawa, soprano, y Thelma Owen al arpa. Grazie, Ave
Hemos rezado y así iniciamos el programa con el Ave María compuesto por Franz Schubert en una versión de Kiri Tekanawa, soprano, y Thelma Owen al arpa. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina. Celebramos en este programa el segundo centenario del fallecimiento de Carl Maria von Weber, ocurrido el 5 de junio de 1826 en Londres, en el Reino Unido, cuando el compositor contaba con 39 años. Weber había nacido el 18 de noviembre de 1786 en Eutin, la actual Alemania. Su padre era director de teatro itinerante y primo de Constance Weber, esposa de Mozart. Weber nació en un ambiente musical, ya que su padre, aparte de ser director de teatro, también era violinista y maestro de capilla en Eutin. Su madre era cantante. Weber fue un niño prodigio que a los 12 años de edad dio a conocer sus primeras obras. Alumno de Michel Haydn en Salzburgo y del abate Vogler en Viena, sus aptitudes sobresalieron no solo en la composición, sino también en la práctica del piano y la dirección orquestal, disciplina esta de la que llegó a ser un consumado especialista, ocupando desde 1816 hasta su muerte el cargo de director musical de la Ópera de Dresde. Desde muy pronto Weber se sintió atraído por la creación operística, en la que cosechó sus mayores triunfos hasta el punto de que su aportación en este terreno ha eclipsado sus valiosas incursiones en otros géneros. En 1802 había compuesto ya 3 óperas. En 1810 vio la luz Silvana, un ambicioso trabajo en el que se anunciaban las características que definirían El cazador furtivo, la obra que le valió ser considerado el padre de la ópera nacional alemana. Consciente del valor de su obra, Weber siguió la senda abierta en El cazador furtivo en su siguiente trabajo escénico, Euryante, una gran ópera heroico-romántica que, pese a no despertar el interés del público, ejerció una influencia decisiva en la evolución del joven Richard Wagner. La tuberculosis puso fin a su vida prematuramente a los 39 años, cuando se encontraba en Londres, donde se había trasladado para asistir al estreno de su última aportación lírica, Oberon. También compuso obras para clarinete. En concreto, compuso un concertino opus 26 en mi bemol mayor y 2 conciertos, el número 1 y el número 2. Las 3 obras muestran una comprensión completa de las capacidades del instrumento, que entonces era el instrumento recién llegado a la orquesta,
ya que fue inventado a principios del siglo XVIII por John Christoph Denner, experimentando una evolución creciente en el número de sus llaves, lo que permitió mayor desarrollo en sus sonidos y registros, como en la técnica de sus intérpretes, en un periodo aproximado de 100 años. A principios de 1811, Carl Maria von Weber entabló amistad con el clarinetista Heinrich Baermann, quien estrenó su concierto para clarinete. El rey Maximiliano I de Baviera encargó al compositor 2 obras para que fuesen interpretadas por Baermann. Por lo tanto, el maestro alemán estuvo trabajando al mismo tiempo en los conciertos para clarinete número 1 y número 2. Esta noche vamos a escuchar el concierto número 2 en mi bemol mayor, opus 74. Consta este concierto de 3 movimientos. El primero, allegro, segundo, romanza y tercero, un rondó a la polaca. Vamos a escuchar el primer movimiento, allegro, en una versión de Sabine Meyer al clarinete, la Staatscapelle de Dresden, dirigidos por Herbert Blomstedt.
Segundo movimiento, romanza.
Tercer movimiento, rondó a la polaca.
Y así ha sonado este bellísimo concierto para clarinete número 2 en mi bemol mayor, opus 74, de Carl Maria von Weber, en una interpretación de Sabine Meyer al clarinete, la Staatskapelle de Dresden, dirigidos por Herbert Blomstedt. Este concierto que hemos podido escuchar consta de 3 movimientos que hemos escuchado íntegros. Primero allegro, segundo romanza y tercero a la polaca rondó. Como les decía, en esa época era el último instrumento que había llegado a la orquesta sinfónica, el clarinete, ya que había sido inventado a principios del siglo XVIII por John Cristóbal Denner en Alemania. Y además partía de la base de un instrumento francés llamado chalumeau, que tenía solamente un registro, que es el registro grave del actual clarinete. Y bueno, pues en esa evolución de 100 años el clarinete fue evolucionando, fueron añadiéndole llaves, fue teniendo cada vez, ampliando sus registros y sus sonidos, y ya les digo, en 1811 ya contaba con una técnica muy depurada y con buenos intérpretes como era Bayermann. En la actualidad, estos conciertos de clarinete de Weber siguen siendo un referente y unas obras obligadas en todos los repertorios de los clarinetistas. También se habría escrito antes para el clarinete, por ejemplo, Mozart escribió su concierto en 1791, su concierto para clarinete y orquesta, aunque no contaba con un clarinete tan evolucionado, y mucho menos anteriormente Carl Stamis en 1771, que también compuso otro concierto. Hasta aquí el concierto para clarinete número 2 en mi bemol mayor, opus 74, de Carl Maria von Weber, que hemos escuchado, como les dije, en interpretación de la clarinetista Sabine Meyer y la Staatskapelle de Dresden, dirigidos por Herbert Blomstedt. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. En 1826, Carl Maria von Weber compuso la ópera romántica en 3 actos Oberon. Se estrenó en el Covent Garden de Londres en 1826, el año de la muerte del compositor. Su libreto en inglés, escrito por James Robinson Blanchet, se inspira en el poema épico Juan de Burdeos. A lo largo de la historia y del arte, el personaje de Oberon ha inspirado a grandes genios como Shakespeare con su Rey de las Hadas en Sueño de una noche de verano, o a Wagner mismo con Alberic, Rey de los Nibelungos, en El Anillo del Nibelungo. Según la leyenda medieval, Oberon ayuda a Juan de Burdeos en sus gestas de armas, haciendo uso de su magia en su misión por demostrar que existe la fidelidad en el amor. Escuchamos la obertura de la ópera Oberon en una versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia, dirigida por Semyon Bykov.
Hemos escuchado la obertura de la ópera Oberón de Carl Maria von Weber, en interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia, dirigida por Semyon Bykov. La siguiente y última obra que vamos a escuchar, de Weber, a quien dedicamos el programa de hoy conmemorando el 200 aniversario de su fallecimiento, es el Adagio y Rondó para cello y piano, obra compuesta en 1811, obra de estilo clásico romántico. Destaca su carácter melódico y su brillante escritura virtuosística. Consta de dos movimientos contrastantes. El primero, Adagio, un movimiento de introducción de corte operístico. La tesitura del cello exige un sonido cálido y cantable, casi como un aria del bel canto, mientras que el piano le proporciona un soporte rítmico y armónico sutil pero constante. El rondó es un final enérgico y vivaz. Se caracteriza por un estilo brillante y juguetón que se alterna con episodios contrastantes, permitiendo que el cello despliegue todo su virtuosismo. Escuchamos este Adagio y Rondó para cello y piano en versión de János Starker cello y Suku Iwasaki al piano.
con este Adagio y Rondó para cello y piano de Carl Maria von Weber en interpretación de János Starker al cello y acompañado al piano por Suku Iwasaki, llegamos al final del programa que hemos dedicado a Weber, conmemorando el segundo centenario del fallecimiento del maestro, compositor, pianista y director de orquesta, considerado junto a Schubert y Beethoven uno de los más destacados representantes de la primera generación romántica de músicos alemanes. Los ha acompañado José Vicente Molina con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Les espero dentro de 15 días aquí en Clásica en Radio María. No se olviden, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.